Enfermedades causadas por virus. Virus causantes de infecciones respiratorias. Entre ellos está el virus de ARN, virus de influenza A y B, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus y parainfluenza, rinovirus y coronavirus. Virus de ADN, entre ellos el adenovirus. El virus se contagia por inhalación de pequeñas gotas respiratorias al hablar, respirar y toser. Inicialmente se establece una infección local de las vías respiratorias superiores. El periodo de incubación va de 1 a 4 días y luego aparece el síndrome gripal. El virus se empieza a eliminar a partir de 24 a 48 horas previo a los síntomas y alcanza su pico en 24 horas. Los grupos de riesgo son mujeres embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, niños, adultos mayores y personas con trastornos subyacentes como problemas pulmonares, cardíacos, renales, diabetes o cáncer. Usualmente viene precedido de un prodromo, unas horas antes de malestar general y cefalia. Luego aparecen en forma brusca signos y síntomas como fiebre alta, escalofríos, mialgias muy intensas y generalizadas, anorexia y tos no productiva. La fiebre dura entre 3 a 8 días, al igual que los síntomas generales. La recuperación completa, sin complicaciones, es en un periodo de 10 días. Enfermedad. La infección aguda gripal en adultos. Los síntomas son aparición rápida de fiebre, malestar, mialgias, faringitis y tos no productiva. Infección aguda gripal en niños. La enfermedad aguda es similar a la de los adultos, pero con fiebre elevada, síntomas en el aparato digestivo, dolor abdominal, vómitos, otitis media, miosititis y más frecuentemente laringotraqueobronquitis. Dentro de las complicaciones está la neumonía vírica primaria, neumonía bacteriana secundaria, miositis y afectación cardíaca. Síndromes neurológicos está el síndrome de Guillain-Barré, encefalopatía, encefalitis, síndrome de René. El síndrome del coronavirus posee el genoma más grande entre los virus RNA. 2 coproteínas E1 y E2. Los anticuerpos del organismo se dirigen en contra de la proteína E2. Algunas cepas contienen una proteína HE con actividad de hemaglutinina. La patogenia se transmite en forma de gotas aerosolizadas o de mayor tamaño, o sea, estornudos, fomites o vía fecal oral. La transmisión se produce por contacto directo persona a persona o a través de objetos contaminados con el virus. En los seres humanos, el principal sitio de replicación viral son las células epiteliales del tracto respiratorio. Su incidencia es en invierno y primavera. La infección suele permanecer en las vías respiratorias superiores. Es similar al rinovirus, pero con un mayor tiempo de incubación. Puede reagudizar un trastorno pulmonar crónico preexistente como el asma o la bronquitis. Un brote de SARS en 2002 en China se caracterizó por enfermedad respiratoria grave, neumonía e insuficiencia respiratoria progresiva. Reservorio, probablemente los murciélagos.
Virus del herpes simple 1 y 2. La infección inicia en la superficie de la piel y mucosas, a través de todo tipo de secreciones o por contacto directo. La replicación inicial se realiza en las células epiteliales para posteriormente migrar a los ganglios sacro o trigeminal, donde el virus permanece latente y puede reactivarse bajo estrés, supresión inmunitaria, traumatismos, fiebre, luz ultravioleta, etc. Forma de inclusiones. Cuerpos de Cowdry, tipo A, respuesta TH1 y TCD8. Es necesaria para destruir y curar la infección. Epidemiología. Ambos tipos de virus tienen distribución mundial. El individuo infectado, aun siendo asintomático, es una fuente de contagio durante toda su vida. El VHS1 se asocia más a lesiones orofaciales y encefalitis viral, mientras que el VHS2 se asocia más a lesiones genitales y herpes del recién nacido. Ambos virus pueden provocar una morbimortalidad significativa cuando infectan el ojo o el cerebro o en infecciones diseminadas. Manifestaciones clínicas. En el herpes simple tipo 1 hay gingivoestomatitis herpética, faringitis herpética, queratitis herpética, panadizo herpético, herpes de los gladiadores, eczema herpético, encefalitis herpética. Herpes simple tipo 2. Herpes genital. Puede infectar los genitales, tejidos ano-rectales o la bucofaringe. Meningitis por VHS, VHS del recién nacido, es mortal. Ambos virus pueden provocar una morbimortalidad significativa cuando infectan el ojo o el cerebro o infecciones diseminadas. Herpes labial. Las lesiones pueden afectar al paladar, faringe, encías, mucosa bucal y la lengua. Queratitis herpética. Casi siempre afecta a un solo ojo. Puede provocar una cicatriz permanente, lesiones corneales y ceguera. Herpes genital. En hombres se encuentra en el glande, talle del pene y uretra. En mujeres, en la vulva, vagina, cuello uterino y zona perineal. La infección se suele acompañar de fiebre, malestar general, mialgias y adenitis inguinal. Eczema herpético. Casi siempre por VHS2 en pacientes con un eczema activo. La enfermedad es diseminada, pudiendo alcanzar glándulas suprarrenales, hígado y otros órganos. Rubiola. Infecta vías respiratorias superiores y se extiende a ganglios linfáticos locales, periodo de linfadenopatía, fase seguida de viremia, que se disemina el virus por todo el cuerpo. La incubación va de 14 a 21 días. Rubiola congénita en el primer trimestre. Infección materna de rubiola, cataratas congénita, retraso mental, alteraciones cardíacas, microcefalia, hepato u esplenomegalia y sordera. Puede provocar aborto. Anomalías congénitas graves en recién nacidos de menos de 20 semanas. Son de pequeño tamaño y tienen defectos teratógenos. En niños, 3 días con exantema maculopapuloso o maculoso con adenopatías. En adultos es más grave. Hay dolor óseo y articular, artralgia y artritis.
y raramente trombocitopenia o encelopatía post-infección. Parvovirus. Patogenia. Fase de infección lítica. Fase febril inicial, reducción de hemoglobina, síntomas inespecíficos de la gripe y después 8 días se produce una importante viremia. En la segunda fase hay exantema y artralgias. Epidemiología. En niños y adolescentes hay eritema infeccioso. En adultos, artritis y artralgias. Transmisión a través de gotas respiratorias y secreciones orales. Enfermedades clínicas. Hay fiebre, faringodinia, escalofríos, mialgias y baja hemoglobina. Exantema en mejillas, como si hubiera sido abofeteada. El exantema se extiende a brazos y piernas y persiste de 1 a 2 semanas. En adultos hay poliartritis, manos, muñecas, tobillos y rodillas, con o sin exantema. Pacientes con anemia hemolítica crónica o drenapanocítica padecen crisis aplásica. Reducción transitoria de la eritropoiesis en médula ósea. Se acompaña de fiebre, mialgias, escalofríos y prurito. Exantema maculopapular con artralgia y riesgo de muerte. Riesgo de pérdida del feto, ya que B19 atraviesa la placenta. Destruye precursores eritrocitarios, dando anemia e insuficiencia cardíaca congestiva. Dengue. Se adquiere por picadura de un artrópodo, mosquito. Periodo de incubación de 2 a 7 días. Viremia. Hay fiebre, escalofríos, cefalia, dolor de espalda y otros síntomas gripales. A los 3 a 7 días de la infección. Por la producción de interferón alfa y beta e infección celular. Una viremia puede infectar órganos diana como el cerebro, hígado, piel y los vasos sanguíneos. La respuesta inmunitaria que no detecta la infección puede estimular la inmunopatogenia, provocando fiebre hemorrágica o síndrome de shock. El mosquito se encuentra en áreas urbanas y en zonas de agua estancada, conducciones de alcantarillado y vertederos de basura. Enfermedades clínicas. Fiebre del dengue o fiebre rompehuesos. Hay fiebre elevada, cefalia, eritema, dolor retroocular, dolor de espalda y de huesos que duran entre 6 y 7 días. Estos síntomas son seguidos por mialgias generalizadas, dolor óseo, anorexia, náusea, vómito, debilidad, postración. Síntomas respiratorios: tos, dolor faríngeo y rinitis, exantema generalizado macular o moteado transitorio. 3 a 5 días después, exantema secundario maculo-papular no irritativo, que comienza en tronco y después en cara y extremidades. Respeta palmas y plantas. Linfadenopatía generalizada, hiperestesia cutánea, alteraciones del gusto. Pocos casos cursan con síntomas hemorrágicos, petequias, epistaxis, sangrado intestinal, menorragia. Un nuevo contagio con otra cepa puede provocar la fiebre hemorrágica del dengue grave, que puede originar un síndrome de shock del dengue debido a la pérdida de líquidos de la vasculatura. Fiebre hemorrágica del dengue. Inicia con fiebre clásica del dengue. Evoluciona después de 2 a 5 días a una forma grave.
prostración, insomnio, irritabilidad, shock con extremidades frías y pegajosas, diaforesis, cianosis, circumoral y periférica, taquipnea, taquicardia e hipotensión, hemorragias espontáneas, petequias, equimosis, hemorragias en vísceras, edema retroperitoneal, a veces hepatomegalia, lesiones hepáticas, cuerpos sinusoidales, acidofílicos, cuerpos de Kolkman, hipertrofia de células de Cooper, hematuria, hemorragias gastrointestinales y sangrado intracerebral en pocos casos. Virus del papiloma humano. Se transmite por contacto directo, contacto sexual, en determinados tipos víricos o paso a través del canal de parto infectado en el caso de papilomavirus laringeos. Los grupos de riesgo son individuos sexualmente activos, tienen riesgos de contraer este tipo de virus relacionados con cáncer oral y genital. Las enfermedades clínicas están la verruga, proliferación benigna de resolución espontánea de la piel que termina por desaparecer con el paso del tiempo. Infectan habitualmente manos y pies. Periodo de incubación de 3 a 4 meses. Tumores benignos de cabeza y cuello. Papilomas orales. Aislados son los tumores epiteliales más benignos de la cavidad bucal. Estructuras pedunculadas con un tallo fibrovascular, de superficie áspero y papilar. Papilomas laringeos. Tumores epiteliales benignos. Pueden presentar un riesgo de muerte en población pediátrica debido a la posible obstrucción de vías respiratorias. En algunas ocasiones, los papilomas se encuentran en la tráquea y bronquios. Enfermedades clínicas están también las verrugas anogenitales, que son condilomas acuminados. Aparecen en el epitelio escamoso de los genitales externos y en la región perianal. Displasia y neoplasia cervicales. Enfermedad común de transmisión sexual. Suele ser asintomática, pero puede producir ligero prurito. Verrugas genitales. Verrugas blandas de coloración normal con morfología aplanada, elevada o semejante a una coliflor. Infección del tracto sexual femenino. Se asocia a una neoplasia cervical intraepitelial y cáncer. VIH. Virus con envoltura. Se inactiva fácilmente. Se transmite por líquidos corporales. Periodo prodrómico largo. Está presente en sangre, semen, secreciones vaginales. Se transmite por inoculación de sangre, transfusión, agujas, pinchazos, transmisión sexual, relaciones sexuales anales y genitales, transmisión intrauterina, periparto, leche materna. Grupos de riesgo, adictos a drogas por vías parentales, personas con vida sexual activa, prostitutas, recién nacidos con madres que tienen VIH, parejas sexuales de individuos infectados, receptores de sangre y trasplantes de órganos y hemofílicos tratados antes de 1985. Enfermedades clínicas. Comienza desde una infección asintomática hasta inmunodepresión profunda descrita como SIDA. Síntomas. En la fase aguda de 2 a 4 semanas después de la infección, se pueden parecer a los de la gripa o la mononucleosis, con una meningitis aséptica o un exantema.
Después, los síntomas desaparecen espontáneamente en el plazo de 2 a 3 semanas y van seguidos de un periodo de infección asintomática o una linfadenopatía generalizada persistente que puede durar años. En este periodo, el virus se multiplica en ganglios linfáticos. El SIDA, totalmente desarrollado, aparece como recuentos de linfocitos TCD4. Desciende por debajo de 100 por microlitro y la carga vírica supera 75,000 copias por mililitro e implica la aparición de enfermedades más graves, incluso el síndrome caquetizante, adelgazamiento y diarrea durante un mes, infecciones oportunistas, neoplasias malignas y demencia. Se desarrollan de forma gradual y pueden ir acompañadas de adelgazamiento y malestar. También se pueden presentar infecciones oportunistas, diarrea, sudoración nocturna, fatiga. Infecciones oportunistas, normalmente benignas, ocasionadas por Candida albicans. La neumonía, cuadro clínico diagnóstico del SIDA, infecciones oportunistas, indicadores de SIDA. Protozoos, tosoplasmosis cerebral, criptosporiditis, isosporiasis, fúngicas, candidiosis del estómago, tráquea, pulmones, neumonía por neumocitis, girobacilli, criptococcus, víricas, infección por citomegalovirus, virus del herpes simple, leucopalatia vellosa provocada por virus de Epstein-Barr, bacterias, Mycobacterium, cualquier enfermedad microbacteriana, tuberculosis extrapulmonar, septicemia por salmonela, infecciones bacterianas, piógenas. Tumores malignos, sarcoma de Kaposi asociado al VHH8, cáncer cutáneo que se disemina hacia los órganos internos de los pacientes inmunodeficientes. Demencia relacionada con el SIDA resulta de una infección oportunista o por el VIH de células de microglia y neuronas del cerebro. Deterioro progresivo de la capacidad intelectual y otros síntomas de trastornos neurológicos similares a los de las primeras fases de las